Bienvenidos. Tema 4. Hiperlordosis. Agenda. Definición. Biomecánica. Clasificación. Evaluación clínica. Hiperlordosis asociada a dolor. Diagnóstico definitivo. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Definición. Para tener bien claro el concepto de hiperlordosis, primero debemos saber qué es la lordosis. Hablemos ahora de la lordosis fisiológica. Es una flexión de la columna hacia posterior. Podemos observarla en la zona lumbar, pero también en la zona cervical. Ahora nos enfocaremos en la hiperlordosis lumbar, que es un aumento de la curvatura lumbar fuera de los parámetros normales, mejor dicho, muy pronunciado. Hiperlordosis lumbar es una exageración anormal de la curvatura fisiológica lumbar. Esto se debe a una debilidad de los músculos abdominales, a una debilidad de los músculos glúteos y a un aumento de tensión a nivel de los flexores de la cadera, a nivel del tensor de la fascia lata y los músculos extensores lumbares. Se consideran como valores normales de lordosis o lordosis lumbosacra a un valor entre 40 y 60 grados COP. La siguiente imagen nos muestra una columna en el plano sagital. Tenemos curvaturas que son fisiológicas. En la región cervical, una lordosis, en la región torácica, una cifosis y en la región lumbar, una lordosis. La siguiente imagen corresponde a curvaturas correctas. Veamos la pelvis y el sacro en una posición adecuadas. Ahora podemos observar cómo la pelvis ha rotado hacia adelante. Nos guiamos de las crestas ilíacas. Este movimiento de anteversión de la pelvis nos produce horizontalización del sacro, lo que nos lleva a un mayor pronunciamiento de las curvaturas fisiológicas, a una cifosis aumentada y una hiperlordosis. La última imagen corresponde a una retroversión de la pelvis. Nuevamente nos fijaremos de la pelvis, de las crestas ilíacas, como rotan hacia atrás. Observamos una pérdida de las curvaturas fisiológicas, también conocido como un dorso plano. Biomecánica de la hiperlordosis. Es importante reconocer, para el aumento de la lordosis lumbar es necesaria la anteversión de la pelvis y por ende la horizontalización del sacro. Esto lo veremos mejor en el video, donde observamos la anteversión de la pelvis y el aumento de la curvatura fisiológica. Observaremos ahora que la anteversión de la pelvis se debe a un acortamiento de los flexores de cadera, lo que lleva también a un mayor compromiso o mayor compresión a nivel de las articulaciones facetarias. Entonces, en la biomecánica de la hiperlordosis tenemos un acortamiento de los músculos que flexionan la cadera. El principal es el psoas ilíaco, pero también tenemos otros músculos que ayudan a esta flexión y llevan la pelvis en anteversión. Hay músculos también que están debilitados, como los músculos a nivel de la región abdominal. Clasificación. Según su flexibilidad, pueden ser no estructuradas o estructuradas. Las no estructuradas son aquellas posturales, son reductibles mediante maniobras de autoestiramiento. En cambio, las estructuradas son deformidades parcialmente reductibles con acuñamiento vertebral, ocasionalmente también pueden ser irreductibles. En el caso de las no estructuradas, puede deberse a hipertrofia mamaria, debilidad muscular, laxitud ligamentosa o hipermovilidad articular, postura inadecuada, al embarazo. Dentro de las estructuradas tenemos causas congénitas, causas adquiridas,
traumáticas, inflamatorias, neoplásicas, idiopáticas. Evaluación clínica. La evaluación de la columna lumbar mediante el test de flechas sagitales se hace con el uso de una plomada y una regla. Lo que vamos a medir es la distancia que más se aleja de la plomada. Esto nos permite cuantificar en milímetros hiperlordosis más de 35 milímetros, normal entre 20 y 35 milímetros, hipolordosis menos de 20 milímetros. Hiperlordosis asociada a dolor. Hay posibles consecuencias negativas de la lordosis exagerada, sobre todo un aumento de tensión a nivel de la articulación siga apofisiaria, también llamada faceta articular. Eso va a producir un dolor en la zona lumbar. Además, hay un aumento de la fuerza de tensión o un aumento de la fuerza de cizallamiento anterior en la unión lumbosacra. Esto va a hacer que el paciente sea predispuesto a tener espondilolistesis. Esta diapositiva solamente es para aclarar algunos términos. La posición que más se acerca o con más predisposición a las hernias o a las discopatías es la postura de retroversión de la pelvis, es decir, la rectificación de la columna lumbar. Diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo de hiperlordosis es con una radiografía en bipedestación en la incidencia lateral. Nosotros podemos medir el ángulo lumbosacro. Este se va a medir trazando una línea que vaya por el borde superior o el platillo superior de L1 y una línea por el platillo superior de S1. Se toma en cuenta S1 porque estamos incluyendo el disco intervertebral. Trazamos una línea y la prolongamos, igual, esta la prolongamos y ese ángulo es el ángulo lumbosacro. Lo normal es entre 40 y 60 grados. A continuación, vamos a hacer uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. Observaremos la parte que corresponde a la vista lateral de la columna. Enfocamos en la zona cervical, dorsal y lumbar. Tenemos dos opciones, una es alineada o normal y la otra es la desalineada. A nivel de la región cervical tenemos la posición alineada, corresponde a lo normal, y la posición desalineada, a la cabeza adelantada. La zona dorsal también tiene dos opciones, una es la normal y la otra es la hipercifosis o aumento de la curvatura cifótica. La zona lumbar también va a tener dos opciones, una es la normal o alineado y la última que es la de hiperlordosis o un aumento o una exageración de la curvatura lumbar. Usemos la ficha en esta paciente. La región cervical no se nota muy bien, pero corresponde a la cabeza adelantada. La región dorsal, si se observa incrementada, corresponde a hipercifosis. Y la zona lumbar también se aprecia incrementada la curvatura lumbar, corresponde a hiperlordosis. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Aquí se van a tratar todas las hiperlordosis sin dolor, mediante medidas generales, es decir, hábitos saludables, disminuir el peso, mejorar la alimentación y realizar una actividad física. Entre las medidas generales debemos evitar posturas incorrectas, ya que a la larga producen dolor y discapacidad. La posición ideal frente al computador necesita un asiento ergonómico. La silla debe tener una base con ruedas semifrenadas con apoyo en 5 puntos. El asiento debe ser plano, con un borde anterior redondeado, un mecanismo de ajuste de altura y ancho adecuado. El respaldo cuenta con un apoyo dorsal y lumbar. El ángulo con respecto al asiento es de 90 grados. Hay un mecanismo de ajuste de altura del cojín lumbar,
también un ancho adecuado. La posición ideal frente al computador implica una mirada de frente, no hacia arriba ni hacia abajo, los hombros relajados, los codos apoyados pegados al cuerpo, manteniendo un ángulo de 90 grados, la muñeca alineada, la espalda con el respaldo lumbar, la cadera mantener un ángulo de 90 grados, la rodilla también 90 grados y los pies completamente apoyados al suelo o sobre un reposapiés. Aquí nuevamente podemos observar la ergonomía. Aquí tenemos otras recomendaciones con respecto a la carga de peso. Cuando vamos a cargar un peso, este debe estar lo más cerca del tronco. Si deseamos levantar un paquete, podemos usar un banco. No forcemos nuestra columna. Al momento de estar sentados, recordemos la posición fisiológica para evitar contracturas y dolor. Evitemos estas posiciones en una C. Si vamos también a cargar peso, es mejor distribuirlos en los dos brazos. Al momento de levantar un paquete, siempre recordemos hacer una flexión de rodillas. De esta manera evitamos lesionar la zona lumbar. Cuando vamos a planchar, lavar o hacer alguna otra actividad que implique estar mucho tiempo en una postura de pie, podemos usar un banco para intercalar el miembro inferior. De esta manera no sobrecargamos la columna lumbar. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Todos los pacientes que tengan hiperlordosis asociado a dolor o que tras 6 meses de haber ejecutado pautas, medidas generales, ejercicios para mejorar su postura, no lo logren, deben ser referidos a un centro con un médico rehabilitador. El manejo por parte de rehabilitación siempre es en equipo multidisciplinario, como ya lo hemos visto en otras clases. Tratamiento. El tratamiento implica la recuperación de la curvatura lordótica fisiológica, además de la pelvis que vuelva a su posición normal, es decir, que ya no esté en esta posición de anteversión. Recordemos que en la biomecánica habíamos visto que para la anteversión necesitábamos una contractura en flexión de los músculos psoas ilíaco, pectíneo, aductor largo, corto, el recto anterior del cuádriceps, tensor de fascia lata y sartorio. Estos, al estar más tensos, van a llevar a la pelvis en anteversión. Para el tratamiento tendríamos que hacer lo opuesto, elongar los músculos implicados en la flexión de la cadera. También tendríamos que elongar el músculo cuadrado lumbar y el sacroespinal. Lo que vamos a fortalecer serían los músculos que se encuentran ya debilitados. Ellos implicarían la región abdominal, los músculos recto abdominal, transverso del abdomen y los oblicuos, y fortalecer los músculos glúteos. En cuanto al tratamiento, tenemos los ejercicios de CLAP, que es un ejercicio terapéutico orientado en corregir todo tipo de desviaciones vertebrales, tanto funcionales como estructuradas. Se fundamenta en la movilización de la columna vertebral a partir de una posición de 4 puntos o tetrapodia. En esta posición se elimina la gravedad, lo que permite mayor estabilidad. Si bien esos ejercicios son generalmente indicados en escoliosis, también se pueden usar en cifosis e hiperlordosis. Otro tipo de ejercicios que se pueden realizar para la corrección de la hiperlordosis lumbar son los ejercicios de Williams. Estos son en flexión, destinados a reducir el dolor lumbar crónico. Permite ensanchar el agujero intervertebral, provoca una reducción de la compresión de la raíz nerviosa, estira los músculos flexores de cadera y los extensores de la columna, fortalece la musculatura abdominal y glútea. Además,
reduce la fijación posterior de la articulación lumbosacra. Estos ejercicios deben iniciarse desde la posición en decúbito supino para incitar el fortalecimiento de los músculos abdominales y elongar los músculos de la región lumbosacra. Los ejercicios de Mackenzie son ejercicios en extensión. Incrementan la movilidad de la columna restaurando la lordosis lumbar. Estos ejercicios disminuyen el dolor mediante la liberación temporal de la presión, así como la liberación de beta-endorfinas plasmáticas, fortalecen los músculos espinales, disminuye el estrés mecánico, estabiliza el segmento hipermóvil y mejora la postura y debilidad. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Se referirá a un centro con un médico rehabilitador en los casos de hiperlordosis asociado a dolor para descarte de patología lumbalgia mecánica o secundaria. En los casos también de hiperlordosis sin dolor que tras 6 meses de recibir pautas y ejecutarlas de forma adecuada no hayan conseguido mejoría. Esta es la bibliografía utilizada en la presentación. Muchas gracias por su atención.